cross the bridge that I can't find. Buenas tardes, ya vamos a iniciar. Les voy a pedir, por cuestiones de que vamos a estar transmitiendo, que las personas de las primeras filas no se levanten a la hora ponencia, para que pueda estar fluida la presentación. Y si quieren retirarse o pasar, háganlo bajito para que no se corte la imagen, ¿sí? Muchas gracias. Dejo aquí con ustedes a Carla, que nos va a presentar a la otra Carla. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto tenerlos aquí y es un gusto también tenerte, Carla. Bienvenida. Y bueno, hoy creo que ya todos la conocen, o muchos de los que están aquí, pero bueno, la voy a presentar. Carla Escofie, abogada, escritora y creadora de contenido, ha acompañado casos de derechos humanos por más de 14 años. Además, se ha especializado en el derecho a la vivienda y a la ciudad. Originaria de Yucatán y radicada en Monterrey, autora de libros como País sin Techo o su más reciente libro, Anarquismo, que pueden adquirir. Ay. Ok, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Carla Tocaya, y muchas gracias a todas y todos por estar acá. Y bueno, pues antes de empezar, quisiera... Sí, se está yendo. No, está. Bueno, ahí está. No. Hola, bueno, ya, creo que ya. Ajá. Más o menos. Ah, no, sí, sí. Ok, bueno, quisiera empezar con algo muy importante. No sé si pueden traer la manta de la ley Santi aquí adelante, por favor. Y los compas de la ley Santi, ¿se pueden venir un segundo? Hace un ratito platicaba con alguien que no hay ciudades sin participación de las personas. Una ciudad donde no hay participación, no hay organización, no hay gente construyendo lo colectivo, no es una ciudad, sino solo lotes separados. No es una lotificación, no es una ciudad. La ciudad por naturaleza son espacios de organización, de cooperación, de apoyo mutuo. Entonces, que hayan movimientos y articulaciones pensando en lo común, pensando en cómo unir a personas peatonas, personas ciclistas, personas con discapacidad, infancias, etcétera. Creo que es un pilar muy importante para censura. Entonces, para las ciudades. Entonces, la verdad sí, todo mi reconocimiento y admiración a quienes están luchando por la ley Santi, y pues espero que pronto, la próxima vez que venga aquí en San Luis Potosí, estemos celebrando que la ley Santi sea ya una realidad. Así que una para ellas. ¡Ley Santi ya! 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 Muchas gracias. No, usted. Y bueno, y sobre todo porque tiene mucho que ver también con lo que vamos a hablar a continuación. No estoy acostumbrada a tener el... Bueno, yo creo que así le llamamos. Bueno, pues quería platicar con ustedes algunas reflexiones y dudas, compartirles algunas dudas que tengo sobre el tema de las ciudades, los espacios y obviamente pues también con estas cuestiones de movilidad que pues no podemos entenderlas sin la ciudad y sin los espacios. Una pregunta, ¿cómo va a ser el cambio de diapositiva? Eso no lo sé. Bueno, siguiente. Claro que no hay siguiente. Igual me voy a parar acá si no les molesta, para que yo vea lo que estoy poniendo. Bueno, mientras pueden seguirme en redes sociales, bla, bla. Pero bueno,
les quería platicar de esto porque algo que a mí me interesa mucho, incluso pues para ir adelantando lo que vamos a ver, es la relación que tiene el derecho con el urbanismo, que me parece como fundamental. De hecho, a mí se me hace que el derecho y el urbanismo de alguna manera son como hermanitos separados antes de nacer, ¿no? Uno a Londres, otro a Nueva York, cosas así, y que es importante entender cómo se configuran en los conflictos que tenemos en nuestras ciudades. Y bueno, de entrada a mí me gusta siempre empezar con esto. Solemos hablar de vivienda, ciudad y territorio, pero para mí, cuando hacemos estas categorías, realmente son enfoques. A mí me parece que como que por un lado se desarrollaron discusiones de vivienda, otras de ciudad, otras sobre territorio, pero que de alguna manera estaban abordando lo mismo. Siguiente, que es el hábitat, ¿no? Que me parece un concepto mucho más amplio. Entonces, nada más para que sepan, vamos a hablar de vivienda, ciudad, territorio, pero siempre entendiéndolos como enfoques, ¿no? Cómo nos enfocamos a un mismo fenómeno, pues porque no puedes hablar de vivienda sin ciudad, de ciudad sin territorio y territorio sin ciudad y vivienda, ¿no? Siguiente. Y bueno, acá justamente esto nos cuesta a veces, ¿no? Cómo entender las ciudades como un territorio, como un hábitat, ¿no? ¿Cómo entender? ¿Perdón? ¿Cerveza? No, yo no tomo. No, sí. No, sí, no grabo videos con cerveza porque los grabo en la mañana y pues tampoco, ¿no? Pero es lo complicado cómo entender una ciudad como un hábitat. A veces nos cuesta, ¿no? De hecho, hay muchos cuestionamientos justamente que las ciudades son como un gran error que tuvo la humanidad, ¿no? Y esa es otra cosa. Cuando hablamos de ciudad, al menos para mí, menciono ciudad desde una lógica de población, realmente como no excluyendo el tema de pueblos, puertos, aldeas, villas, etcétera, porque también, como lo vamos a ver muchas veces, el derecho a la ciudad se instrumentaliza para justamente despojar a pueblos, puertos, aldeas, veredas, etcétera, ¿no? Como, es que tienes derecho a la ciudad, entonces tienes derecho a ser una ciudad y no cualquier ciudad, sino un modelo de ciudad con ciertas lógicas, ciertas estéticas, ciertas dinámicas, ciertas actividades económicas, etcétera, ¿no? Y eso se vuelve como un juego muy macabro de los términos para luego buscar, pues, procesos de turistificación, gentrificación, etcétera, ¿no? Siguiente. Y la relación con el derecho y las ciudades me parece como muy interesante, porque tanto el urbanismo como el derecho tienen en común, eso lo comentaba ayer, que buscan de alguna manera determinar qué es lo prohibido y lo permitido en nuestras vidas. O sea, tanto el urbanismo como el derecho buscan moldear conductas. ¿Por qué? Porque el urbanismo dice, pues acá se va a construir, acá no se va a construir, acá va a haber un metro, acá no va a haber un metro, acá va a pasar la gente, acá no pongan ciclistas porque no queremos que haya una ciclovía, todo eso. Y de alguna manera las ciudades nos indican, no solo con los reglamentos, planes de desarrollo urbano, planes parciales, zonificación y todo eso que conocemos, sino a través de eso no solo a través de eso nos indican qué es lo que podemos hacer o no, sino que también el urbanismo son normas escritas con piedra, escrita con los espacios, ¿no? O sea, cuando vemos estas calles que a mí me encantan de acá del centro de San Luis, ¿qué es lo que se están diciendo? Acá está permitido caminar, está permitida la interacción, está permitida el pasar con tu familia, ¿no? Está permitida la bicicleta, está permitido, pero cuando ves esta otra parte, acá lo que te están diciendo es, tú no tienes derecho a pasar acá si no tienes un coche. Y si pasas, es bajo tu propio riesgo. O sea, de alguna manera también hay reglas y este como sistema normativo de piedra implícito que hace el urbanismo. Por eso yo digo que el urbanismo y el derecho van muy de la mano. De hecho, el derecho urbanístico, curiosamente, es un área del derecho en la cual la mayoría de los abogados son ignorantes y quienes más la dominan no son abogados, son urbanistas y arquitectos. Siguiente. Y eso se relaciona mucho con los espacios públicos, ¿no? Siguiente, no me acuerdo cuál seguía. Sí, como a ver, siguiente. Esta pregunta me encanta. ¿Qué son los espacios públicos? Porque fíjense que a veces damos por hecho los espacios públicos de muchas maneras. E incluso jurídicamente los espacios públicos son una cosa rarísima. Son rarísima. De hecho, pensamos que el espacio público es algo muy ordenado, bastante controlado por el Estado, que el Estado sabe, mueve y todo eso.
pero cuando checamos el sistema jurídico, las normas y todo eso, el espacio público es una cosa rarísima. Algunos autores plantean que el espacio público es lo que quedó después de repartir la propiedad privada. O sea, se puso la propiedad privada, esto es tuyo, esto es mío, bla, bla, y lo que quedó es el espacio público. Legalmente, el espacio público no tiene dueño. No es lo mismo que propiedad pública. El gobierno como ente tiene propiedades, tiene inmuebles a su nombre. Y por lo tanto, cuando tú entres a una oficina de gobierno, en un edificio de gobierno, te pueden decir, tú no entras, tú sí entras, vas a tener que hacer esto, ¿no? O sea, pueden poner el famoso bajo mi techo, pues mis reglas, ¿no? Pero un espacio público no, jurídicamente no es de nadie. De hecho, jurídicamente hay muchas cosas que cuando vemos el sistema jurídico, el derecho no las crea y el Estado tampoco. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, entendamos los espacios públicos como un limbo. No es propiedad privada. ¿El gobierno tiene obligaciones? Por supuesto que sí. Los municipios tienen la obligación de, si son parques o otro tipo de espacios públicos, darles mantenimiento, ¿no? Conforme al 115 constitucional. La policía evidentemente tiene que garantizar la seguridad allá, pero no es lo mismo que estar en un edificio público. Y por lo tanto, los espacios públicos son los espacios de las ciudades donde más directamente podamos ejercer la acción política, la acción social. No por nada, lo primero que pensamos para una manifestación es tal plaza, ¿no? No sé cuál sea acá en San Luis Potosí. ¿Con cuál? Fundadores, ¿no? En Monterrey la Macroplaza, ¿no? La Plaza de los Héroes, no, pues vamos allá, ¿no? O el Mercado de San Juan, o sea, como algunos puntos allá como siempre para las protestas y todo. Incluso cuando gana un partido, un equipo de fútbol, ¿dónde se va a celebrar? Espacios públicos, ¿no? Y los espacios públicos también son el espacio donde los jóvenes ejercen su intimidad, ¿no? O sea, muchas veces ejercemos intimidad en el espacio público. Cuando no querías en la juventud que tus papás te vieran con la novia, el novio, fumando, lo que sea, ¿dónde te llevas? Al espacio público, te llevas a la calle, ¿no? A esos espacios que te permiten esa intimidad en la vista pública. Siguiente. Acá otra fotito, siguiente. Y eso es el público de los espacios públicos y que debemos justamente pensar cómo son el primer pilar para poder organizar cualquier cosa en las ciudades. De hecho, hay muchos colectivos, organizaciones que se encuentran en espacios públicos, ¿no? Incluso son espacios que pueden ser muchas veces gestionados por las personas justamente cuando el gobierno no reacciona o cuando no queremos que el gobierno gestione ciertas cosas de los espacios públicos. Por eso no me parece casualidad que en varias ciudades del país cada vez hay más movimientos por los espacios públicos, más organizaciones que están, o sea, organizaciones en sentido amplio, ¿no? No tienen que ser ACES, no pueden ser colectivas o simplemente junta de vecinos, etcétera, que lo que buscan es proteger estos espacios. Siguiente. Y acá les quiero mostrar este caso, que es el caso del Parque Libertad. Esto es el penal del Topo Chico. No sé si alguien ha escuchado del penal del Topo Chico. Esto era conocido como el Lecumberri de Monterrey. Era una prisión de máxima seguridad que justamente como Lecumberri tenía como toda una historia bastante fuerte. Durante la Guerra Sucia acá hubieran presos políticos, personas desaparecidas que terminaron acá, entre otras cosas, ¿no? Que sabemos que ocurrieron durante esta época de los 60, 70, 80 en nuestro país. Y también durante la guerra contra el narco fue un lugar donde pues hubieron muchos motines y muchas situaciones también de violencia, y que obviamente esto no se quedaba en las barreras de la cárcel, sino que afectaban a toda la colonia. Toda la colonia, ¿cómo se llama? Morelos, alrededor del Topo Chico, pues fue estigmatizada como una colonia peligrosa, complicada, que hay que alejarse, que es toda la gente allá es gente violenta, etcétera, etcétera. Finalmente, en el año 2019, se decide cerrar el Topo Chico. El entonces gobernador Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, si lo ubican, el de las manitas, que iba a ser presidente, él propuso cerrar el Topo Chico, se cerró la cárcel, se construyó, mandó construir una nueva cárcel, que por cierto es donde está encerrado, paradójicamente, pero
se manda a destruir esto y se conserva únicamente el panóptico, que es este que se ve acá, el parte del edificio central, y se hace un proceso de consulta a varios vecinos y vecinas de no me acuerdo cuántos kilómetros a la redonda. Allá en el libro Anarquismo Jurídico lo explico más detalle con esos datos. Y se decide que se va a hacer un parque, ¿no? Que el destino va a ser ahora un parque. Siguiente. Y evidentemente esto da origen al Parque Libertad. Se inaugura, pero inmediatamente las autoridades, gobierno del estado, municipio, abandonan el parque a su suerte. El parque queda como está, pero queda totalmente abandonado. Habían puesto unas farolas que a la fecha varias se han ido apagando por falta de mantenimiento y pues el parque quedó a su suerte por completo. Pero ese no es el fin de la historia. Las y los vecinos tenían mucho apego con este parque porque era una zona donde habían estado encerrados muchos dolores, pero también donde el parque significaba la posibilidad de un nuevo futuro para la colonia, una nueva forma de relacionarse con ese espacio de dolor, de violencia, etc. Y lo que empezaron a hacer las y los vecinos es organizarse para defender el parque. Se organizaron y empezaron a chapearlo, empezaron a arreglar y darle mantenimiento a todos los, pues a todas las bancas, a todos los equipamientos, cambiar botes de basura. Veían que había gente que empezaba a tirar la popó de los perritos y mandaron a hacer sus propios letreros de recoge la basura de tus perritos. Se encargaron de que todo esté regado. Nunca construyeron la cancha de fútbol que les prometieron, entonces chapearon y arreglaron para que haya un espacio donde los niños puedan jugar con pues, fútbol, etcétera. Y pues el parque empezó a volverse un espacio autogestionado por las y los vecinos. El Estado se fue y el parque siguió viviendo gracias a las y los vecinos. En esta foto no se aprecia, pero si ustedes van de lunes a prácticamente todos los días, pero incluso si van un miércoles como a esta hora, 6, 7 de la noche, el parque, impresionante la cantidad de gente que hay. O sea, un parque vivo y apropiado como pocos. Niños jugando fútbol, gente saliendo a hacer ejercicio, familias que sacan a los perros, vecinos que se encuentran, los novios sentados, los vecinos que están platicando. Es un parque sumamente vivo que ves, y este es un parque de la colonia. No es el parque de la colonia, es el parque de la colonia. Es una cosa como muy impresionante, muy linda, muy rica, y más cuando sabes que todas esas personas que están allá platicando, que están sentadas y todo eso, son personas que se están encargando de que todo esté en buenas condiciones. Siguiente. Bueno, acá otra foto. Siguiente. Bueno, este es el logo justamente que hicieron, que hay varios letreros del parque que tienen como su loguito. Siguiente. Siguiente, guay, puse muchas fotos. Luego, un buen día, estaban en la colonia y llegaron unas camionetas con mucha gente. Se bajaron, era gente del gobierno, y se baja el gobernador Samuel García, Mariana Rodríguez, que entonces era la directora de AMAR a Nuevo León, y la secretaria de, no me acuerdo qué secretaria, a la secretaria de Salud del Estado. Y empiezan a hacer una ceremonia para poner la primera piedra para construir un nuevo hospital, porque el Parque Libertad va a ser demolido para construir un hospital. Es una de las fotos de cómo las vecinas y los vecinos defendieron el parque. Se pusieron frente a la maquinaria, se sentaron en ellas, no dejaron que avanzaran, lograron derribar varios árboles si hubo una afectación. Se presentó un amparo, hubo una suspensión provisional, es decir, una protección que te da el juez en chinga, como rápido, como apenas recibe la demanda de pues no he terminado de ver cómo está la cosa, pero por mientras ordeno que paren todo y veo con calma. Esa suspensión provisional fue violada por las autoridades. Luego el juez ratificó la decisión, es decir, dio la suspensión definitiva, es decir, ¿saben que ya lo pensé bien? Sí, de aquí a que termine el juicio no pueden tocar el parque. Y se frenó las obras, ¿no? Y pues acá eso generó una gran movilización de vecinas y vecinos para proteger el Parque Libertad. Y acá viene algo interesante. ¿Por qué estaba haciendo esto la autoridad? El gobierno lo que dice es que no es un parque,
es un terreno propiedad del gobierno del estado. Entonces, el municipio no puede darle mantenimiento de parque porque no es del municipio, es un terreno propiedad del gobierno del estado, de su patrimonio. Pero el gobierno del estado no puede darle mantenimiento del parque porque no es su función, no son sus facultades, son del municipio. O sea, si se dan cuenta, es como cortocircuito. Y además dijeron algo interesante, pero además no es un parque, porque nunca ha habido en el Congreso una votación para que haya un decreto donde se le nombra como parque. Fíjense qué interesante es esto, porque justamente una de las cosas que se plantearon en la demanda fue que revisamos el marco legal a nivel federal y a nivel estatal. No existe eso de reconocer un parque. O sea, legalmente, si tú lees todas las normas que intervienen, pareciera que el mismo derecho está reconociendo que los parques son cosas que pasan en las ciudades. O sea, no hablan de la creación de un parque, ni del reconocimiento de algo como un parque. Habla de los parques como algo que existen en las ciudades, que el municipio tiene que darles mantenimiento, etcétera, etcétera. Pero no hay tal cosa como una lista, y por supuesto en Nuevo León no existe. Si hay un artículo que dice que el gobierno podrá construir parques, pero eso no quiere decir que sea un reconocimiento de que el gobierno decide que es un parque, ni que todos los parques, o sea, no dice los parques serán creados por el gobierno, o sea, el gobierno podrá crear los parques. No habla tampoco de ninguna declaratoria. Entonces, lo que se está planteando en este juicio es justamente que los parques son un fenómeno preestatal, son algo antes del derecho, antes de que intervenga el derecho, es algo que ocurre en las ciudades y que no hay como una descripción de parque legalmente que esté, digamos, supeditada a un reconocimiento de voluntad del Estado. Hay muchas cosas en el derecho urbanístico así, que creemos que el Estado siempre está detrás, pero cuando tú lees todas las normas, ¿no? O sea, que eso siempre se lo digo a mi alumnado, no leas el artículo, por algo es un sistema jurídico, ¿no? Es como un ecosistema, o sea, ve todas las normas que intervienen, ¿no? Y así como tienes que comprender por qué si se muere la mariposita, el jaguar puede extinguirse, tienes que entender todas esas piezas, ¿no? Y cuando lo ves te das cuenta que hay muchas cosas de las ciudades que el mismo derecho reconoce, ¿no? Pues son cosas que pasan y así las va a manejar el gobierno, pero no son cosas creadas por el gobierno. Pensamos que el Estado crea las ciudades en absoluto y no es así. Y lo que estamos planteando es, el mismo derecho plantea que eso no es verdad, no tienen que ser una declaratoria y esto es un parque. Porque incluso encontramos que sí hay una definición de parque, pero la descripción es lugares donde las personas, o sea, empieza a hablar de una descripción urbana, no atraviesa nada. Entonces decimos, esto es un parque. No dice que tiene que ser en un tipo de terreno u otro, etcétera, etcétera. Afortunadamente, hasta la fecha, esto fue en 2024, el juicio sigue. Afortunadamente, hasta la fecha no han vuelto a tocar el Parque Libertad, sigue la suspensión. De hecho, se logró una suspensión aún mayor, en la cual el juez ordenó que se tenía que reparar los daños al parque. Y afortunadamente eso se cumplió, llevaron nuevos árboles, plantaron más, y pues ha habido todo un trabajo de recuperación a las partes dañadas, ¿no? Y ha sido un proceso que ha pues resignificado el parque, ¿no? Justamente esta idea de el parque es de la colonia, no es del Estado, no es del gobierno, es nuestro parque. Sí hay cosas que están pidiendo que el gobierno se haga cargo, como las luminarias, porque eso no, pues, es un costo y además de que si se ponen ellos a repararlo, les pueden luego acusar de destrucción de propiedad o algo por el pública o algo así. Pero del resto ellos quieren mantener este tipo de mantenimiento que le están dando colectivamente al parque. O sea, no están pidiendo que el gobierno vuelva a tomar control del parque, sino que pueda seguir habiendo esa atención comunitaria siguiente. Y eso nos lleva a otros conflictos y a otras reflexiones como esta, que también es un caso que hablo allá en el libro, que tiene que ver con el tema del ruido. A mí me ha estado interesando mucho el tema del ruido, cómo se regula el ruido o qué entendemos por el ruido y las regulaciones del ruido. Pues seguramente se habrán escuchado de este caso ¿cómo vamos de tiempo? ¿Todo bien? Bueno, de los músicos de Mazatlán, en este contexto de turistificación, que hubo un conflicto entre dueños de hoteles con los músicos de Mazatlán,
que les decían, ¿cómo se llama? Que pues no podían tocar en las playas, etcétera, ¿no? Y hubo toda una discusión por el tema del ruido. El problema con estas discusiones del ruido es que son más complejas de lo que pensamos, ¿no? Yo creo que no es lo mismo, yo parto de eso. Una cosa son las discusiones que se dan, por ejemplo, entre vecinas y vecinos por el ruido, que creo que se tiene una reflexión como separada. A otra cosa son reflexiones del ruido por las actividades en espacios públicos, donde normalmente los principales conflictos vienen de desigualdades económicas, ¿no? Dueños de hoteles, de grandes hoteles, turistas con gran capacidad económica que llegan, y ¿cómo se llama? Y pues músicos de Mazatlán, ¿no? Que entre muchas otras reflexiones, me parece que este caso también ponía en duda este mito de que la turistificación trae derrama económica y que todo va a ser en mejora del pueblo y de la población, porque uno, estrictamente los músicos de Mazatlán, los músicos banda, pues es gente del puerto que se les está negando incluso participar en esa actividad turística, ¿no? O sea, ya me parece que se ve el doble discurso. Segundo, ¿quiénes son la mayor parte del perfil de los turistas que contratan a los músicos banda? Turistas locales. Claro, o sea, ni siquiera todos los turistas y todos los que participan del sector turístico son iguales. O sea, hay ese tipo de discusiones que atraviesan el clasismo, el racismo, etcétera. Y además lo que a mí se me hace absurdo, ¿no? O sea, si supuestamente el turismo es ir a conocer lugares, a conocer cómo son las cosas en otros lugares, conocer la cultura y todo eso, llegar a Mazatlán y enojarte porque hay músicos banda en la playa, pues oye, no sé, hay otras playas, ¿no? Incluso en México donde no hay música banda y puedes ir, ¿no? Pero bueno, siguiente. Y también el caso de Santa María la Ribera en la Ciudad de México, que fue un caso de estos bailes de sonidero que se hacen históricamente en Santa María la Ribera. Hay registros que desde los 60 hay bailes en, ¿cómo se llama? En este parque, es algo que forma parte de la identidad cultural de la colonia Santa María la Ribera, y en los últimos 15 años esos bailes han sido con el sonidero, ¿no? Del sonido cincelejo, y que pues hace un par de años una alcaldesa de la Cuauhtémoc decidió prohibir estos bailes de manera totalmente ilegal y arbitraria, y pues esto generó todo un movimiento de resistencia por parte de las y los vecinos que acudían a estos bailes. Hubo incluso un escenario de represión por protestar justamente en contra de esta prohibición, y justamente partía de lo mismo, ¿no? La gran excusa de las autoridades era el tema del ruido. Algo curioso es que ni en el caso de Mazatlán ni en el caso de Santa María de la Ribera, las autoridades dijeron cuáles eran los decibeles que estaban violando. O sea, se hablaba de ruido en abstracto. Pero si ustedes revisan los parámetros de la OMS o cualquier autor o autora de literatura sobre el ruido, van a ver que hay un aplastante consenso de que el ruido tiene dos factores. Uno es el físico y otro es el subjetivo. Estrictamente, esto que yo estoy diciendo ahorita califica como ruido. Está arriba de muy probablemente estamos arriba con arriba de los 40, 50 decibeles, que es lo que marca la OMS como ruido. Cuando tú entres a un restaurante y la gente está platicando, eso es ruido. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que también entra el elemento subjetivo. Ustedes ahorita no se estarán quejando, o sí, yo no sé, de la bocina, porque en el contexto y en la disposición en la que están, al contrario, se quejarían quizá o empezarían a decir, no, se escucha si estuviera más bajo, ¿no? O cuando vas a un concierto, ¿no? Nadie dice, bájenle, o sea, cuando está tocando la banda. Pero es porque en ese contexto aceptamos ese ruido, porque está ese elemento subjetivo que tiene que ver con el contexto, con las dinámicas, ¿no? Si a alguien se le parece que está muy fuerte la bocina, se puede mover. De hecho, por eso la OMS ya no se preocupa tanto por el ruido. O sea, el ruido es parte de nuestra vida, sino que pasa a analizar la contaminación acústica. ¿En qué contextos y de qué manera el ruido afecta a nuestra salud? ¿No? ¿Cómo prevenir los daños y perjuicios que generan a nuestra salud, que incluye si el descanso o salud auditiva, de que te rompa el tiempo, etcétera? Pero de alguna manera pensamos que la regulación del ruido en las ciudades es en abstracto, el ruido, cualquier cosa que sea un ruido. Y eso es muy peligroso, porque luego se empieza a llamar ruido a ciertos sonidos de ciertas actividades populares que apelan a ciertos sectores
de la población. Cuando empezó todo el debate de Mazatlán por lo del ruido, me acuerdo que primero circuló un video que a lo mejor lo vieron, que era que estaba el hotel, estaban los turistas y había un músico con guitarra acústica y que luego empezaron a tocar los de música banda, no sé si alguien lo vio, que fue como el video que generó el debate. Pero posteriormente salió otro video que no fue tan viral, ya estaban las protestas de los músicos y todo eso, que era que uno de esos hoteles puso en la playa una tarima con bocinotas, con una batería, un bajo y una guitarra, haciendo un concierto de música country en la playa para los turistas. Yo no puse un medidor, ni fui a Mazatlán a poner un medidor, pero muy probablemente eso generaba igual o muchos más decibeles que los músicos banda. Realmente hay una discusión sobre el ruido. O usamos el ruido como una excusa, como un comodín, para cuando no queremos ciertos ruidos. No tanto porque realmente estén afectando a la salud, no tanto porque realmente hay una situación que hay que considerar algo, sino porque es una forma discreta de poder hacer a un lado actividades que no nos gustan, como bailes, por ejemplo, populares de sonidero. Y eso sí les puedo decir, cualquiera que haya ido a los bailes de sonido cincelejo, yo me acuerdo que la primera vez que fui, me bajé del Uber y estaba a una cuadra y dije, uy, si es acá no escucho nada. Y hasta que no me fui acercando no se escuchaba. O sea, eso de que era un escándalo y todo eso, para nada. Obviamente sí, cuando ya llegas al bailongo y todo eso, pues está la bocina y todo eso, pero para nada. Y además había unas como así, como restaurantes también con música. O sea, pero es eso, ¿no? O sea, ¿cómo entendemos eso? Y eso también nos lleva a cómo el Estado regula el ruido. Siguiente. Bueno, acá les puse la grafiquita esta. Siguiente. Y eso me hace pensar cómo solucionar los conflictos del ruido. Porque evidentemente sí tenemos que hablar del ruido, sí tenemos que llegar a acuerdos. Obviamente sí hay situaciones en las que el ruido es un problema, o más bien la contaminación acústica. Y sobre todo porque también tenemos que tener en cuenta que justamente como el ruido es subjetivo, tenemos que recordar que hay ciertas personas que forman parte de nuestra sociedad que no reciben los sonidos igual. Pensemos en personas autistas, en espectro autista, personas con síndrome de Down, personas adultas mayores, que por supuesto no van a tener la misma tolerancia y allá no es un tema de agrado o no, sino incluso de su salud. Y por supuesto que tenemos que llegar a ciertas soluciones para atender eso. Por supuesto que también hay vecinos inconscientes que por supuesto pues hacen cosas que ya son ganas de molestar al prójimo, que afectan la salud, el derecho al descanso, etcétera. Pero acá la pregunta es, ¿por qué seguimos creyendo que la solución es poner un estándar de decibeles y una multa? Eso es lo que la mayoría de las personas piensan cuando piensan en el problema del ruido. No, pues es que esté prohibido a ciertos niveles y que haya una multa si no. Eso no resuelve el problema. Eso solo dice a quién le va a hacer caso la policía cuando llegue. Y que, insisto, es un poquito complicado creer que la regulación se limite únicamente a un decibel. De hecho, la legislación en México es muy escueta. La mayoría de los reglamentos y leyes locales remiten a una norma oficial mexicana que es del 94, de la Semarnat, que tampoco regula mucho, de hecho únicamente plantea el ruido en espacios exteriores, no en espacios privados de vecinos a vecinos, entre otras cosas. Pero la pregunta es, ¿la solución debe ser eso como nivel multa? O más bien, ¿no será que el problema no es tanto que no hay como un parámetro de decibeles, sino que no hay procesos por los cuales podamos llegar a acuerdos? Y una de las cosas que planteo en el capítulo de Derecho Urbanístico de este libro de Anarquismo Jurídico, que lo están vendiendo por allá, es justamente que creo que la solución sería más bien pensar por qué no establecer mecanismos para que las personas, las vecinas, vecinos, establezcan sus propios parámetros del ruido. Es decir, que haya algo así como espacios populares donde ante un conflicto las vecinas y los vecinos tengan que llegar a un acuerdo de cómo se va a manejar el ruido. Puede parecer más problemático, más alargado, pero me parece mucho más efectivo y tiene más sentido que poner a un grupo de diputados, diputadas o personas en un ayuntamiento a querer desde un escritorio poner una norma que realmente refleje las necesidades y dinámicas que te dan
en una ciudad, por ejemplo, como San Luis Potosí? O sea, ¿ustedes creen que pudieran alguien establecer un parámetro que atienda a las realidades dinámicas de toda la ciudad de forma pareja? Hay zonas en las que a lo mejor ciertos ruidos son más tolerados, o hay ciertas dinámicas donde se presta que haya más esos ruidos, y puede ser que en otras no. Nos la pasamos pensando que todo se resuelve con decir es zona comercial o residencial, y es más complejo que eso. No es lo mismo una zona residencial donde la mayoría de la población son adultos mayores, a una zona residencial donde a lo mejor es de gente más joven, por ejemplo. No es lo mismo una zona residencial donde justamente tienen fiestas populares, bailes y ya todos están muy adecuados y están de acuerdo con eso, a una zona donde no y empieza a haber una actividad que genera un sonido alto. ¿Por qué creemos que todos los acuerdos y toda la regulación de la ciudad tiene que venir desde un órgano centralizado y vertical? ¿Y por qué no también permitir procesos en los cuales las personas puedan establecer sus propios acuerdos por colonia, por cuadra o por el área donde surjan estos conflictos? Eso me parece que sería un proceso, evidentemente, que suena más fácil de lo que suena, pero que no es posible. Y de hecho, fíjense esto, en la investigación que hice para este libro, encontré que de todas las quejas y reportes por ruido que hay en la Ciudad de México, más del 30% se resuelven por acuerdo entre las partes en conflicto, que no te avanzando porque las personas llegan a un acuerdo. O sea, y imagínense si en este escenario donde nos han enseñado que la solución es llama a la policía para que ponga un castigo, que no hay que hablar, no hay que dialogar, sino tú llama a la policía para que lleguen y multen. Aún así, hay muchos casos que terminan siendo más efectivos porque terminan llegando a acuerdos. Imagínense si la lógica fuera otra. Si la lógica fuera, vamos a fomentar que hayan estos espacios y que hayan los canales y que hayan los mecanismos para que las personas dialoguemos. Y no es cosa menor una colonia, un barrio y un grupo de vecinos que logran atravesar un conflicto. Son personas que van a tener más capacidad de organizarse, de tener sentido comunitario, de llegar a acuerdos posteriores. Son dinámicas muy sanas. Por supuesto que no todo se va a llevar bien vecinos. Por supuesto que siempre pueden haber conflictos entre vecinos y vecinas. No estoy diciendo esto para que sea todas las parisías y la parusa salgan agarrados de la mano todas las vecinas y los vecinos. Pero una cosa es si te cae bien en otro vecino y otra cosa es si tienes la capacidad de llegar a acuerdos con ellos. Yo les puedo decir, no lo vayan a contar. Tengo un vecino que es bastante complejo. No les va a pasar todo el chisme, si quieren ya después con la segunda cerveza se los cuento. Pero tenemos buena relación con él, a pesar de que es muy complicado, y sabemos cómo llegar a esos acuerdos de convivencia en los espacios, ¿no? No nos tenemos que llevar bien, tenemos que gestionar los conflictos. El problema no son los conflictos, el problema es cuando una sociedad no tiene capacidad de gestionarlos. Y ese sistema a través del cual todos los conflictos urbanos son decibeles, multa, nos están matando esa capacidad de gestión de conflictos. Y eso altera el orden de las ciudades, altera las dinámicas urbanas y, por supuesto, merma ese famoso tejido social del que tanto hablamos y que tanto nos lamentamos. Yo pregunto, ¿por qué no llegar realmente a este tipo de acuerdos o procesos? No, es una duda que yo tengo, no les tengo acá una propuesta de decir estoy proponiendo una casa del pueblo que funcione así, que sea a través de esto y que hay una notificación, no lo sé. Pero sí creo que por allá pudiera estar una mejor solución que decibel multa. Siguiente. Bueno, acá, para ilustrar lo que estaba diciendo, siguiente. Siguiente, o sea, esto, justamente los espacios, siguiente. Y los espacios públicos pueden ser eso, justamente. Los espacios, siguiente. Los espacios públicos pueden ser espacios de toma de decisiones, pueden ser espacios también de encuentro. Y por eso tienen esa carga pública, ¿no? Por eso son espacios públicos, es donde todavía puede verse vivo en carne y hueso lo público y hay que reivindicarnos. Y eso, por supuesto, que tiene una gran relación con la movilidad, porque los espacios públicos también son parte de la movilidad en tanto que nos permiten desplazarnos. Los espacios públicos también son las calles, las banquetas, las escarpas por los cuales nos movemos. ¿Y quién determina para quiénes son estos espacios públicos de movilidad como las calles, los libramientos? Y el tema de creer que los espacios públicos para la movilidad estén
enfocados únicamente en los coches, es enfocarlos únicamente en un sector socioeconómico. Y en muchas ciudades mexicanas el transporte público se vuelve un castigo para las personas que no tienen la capacidad económica de comprarse un coche. Y peor aún, hay personas que terminan endeudándose, comprando un coche, adicionando a la carga económica de la familia el gasto de gasolina, ¿no? Y si no tienes seguro, si no tienes para gastar en un seguro, peor tantito, porque si chocas te metes en un problema que también te va a generar un costo. Entonces, se vuelve un castigo de clase. Y en la medida en que una ciudad se resiste a hacer espacios justamente para una movilidad más accesible, por supuesto que es una ciudad que está diciendo con estas normas implícitas para quién es la ciudad y a quiénes está priorizando. Y lo mismo con las personas con discapacidad. No se puede hablar de movilidad y de espacios públicos si no entendemos que hay que reformularlos, hay que también replantearlos para entender que hay personas que necesitan otro tipo de ajustes para poder disfrutar de esos espacios públicos, ya sea, sí, personas con silla de ruedas, pero también espacios para personas en el espectro autista, personas con síndrome de Down, que justamente tienen otras dinámicas con el ruido y con los espacios. Siguiente. Incluso hay toda una reflexión, perdón, del edadismo de los parques, no sé si lo han escuchado, de que todos los parques los diseñan adultos y que nunca nos cuestionamos cómo los niños ven los parques, o sea, cómo se ve el parque desde esta altura, qué juegos alcanzas a ver y por lo tanto qué tan atractivo se le puede hacer el parque a un niño, cómo puede identificar las zonas, ¿no? Entonces, cómo incluso en un tema de estatura se diseñan las ciudades y eso tiene pues una repercusión que está interesante. Y acá volvemos al tema del derecho a la ciudad siguiente, que pues acá no quiero ya alargarme mucho, pero justamente creo que para poder hablar del derecho a la ciudad, tenemos que pensar justamente que si la ciudad va a ser un derecho, tenemos que cuestionarnos cómo entendemos el derecho. Y a mí me parece que el derecho tiene que ser reformulado y debería priorizar el consenso, tanto como sea posible en la mayor de las posibilidades y sobre todo en los aspectos que más nos impacta en nuestra cotidianidad. ¿Por qué creemos o de dónde sacamos que no puede haber un consenso también en una comunidad, en una colonia para generar normas y estándares? Justamente estaba platicando que curiosamente, y eso todo el mundo lo sabe, o sea, desde Jane Jacobs lo decía, ¿no? ¿Quiénes son las personas expertas en los espacios públicos? La gente que los camina. ¿Quiénes son las personas expertas en movilidad? No quien hace un doctorado, quien se sube al camión, quien se usa el transporte público, quien ya intentó usar una bicicleta aquí en San Luis Potosí y sabe por qué se necesita una ley de movilidad, ¿no? O sea, todo ese tipo de cuestiones que hacen que la clave esté allá. Las personas usuarias de la ciudad tenemos esa capacidad de identificar dónde están las cosas urgentes, dónde están las prioridades y por lo tanto, ¿por qué la construcción de las normas y los estándares no vienen de allá? A lo mucho hacen como eventos de participación que más o menos te incluyen, que te hacen el favor de escucharte y ve tú a saber si se incluye o no. Pero eso no es partir de esas dinámicas. O sea, normalmente se llegan a esos espacios de disque participación cuando ya hay un diagnóstico decidido por otras personas, cuando ya hay unas propuestas y prácticamente ya todo está decidido y a ti te preguntan de qué color quieres el parque, azul, verde o morado, ¿no? Casi, casi. No todos, no siempre varía dependiendo de cada ciudad, pero creo que al contrario, el consenso debería ser la base del derecho, ¿no? Excepcionalmente no se debe apelar al consenso. Y por lo tanto, si pensamos en la ciudad como un derecho, pues ¿por qué no pensamos también la ciudad desde el consenso? Siguiente. Y hay muchos ejemplos que nos muestran también este tipo de potencialidades. Podría hablar de las cooperativas de vivienda y de los fideicomisos de tierras comunitarias, que son tan solo una manifestación de cómo incluso la vivienda puede partir de estos procesos donde lo colectivo, los consensos y los acuerdos permiten incluso el desarrollo de estos espacios familiares, individuales y que pues apelan más a esa intimidad. Siguiente. Y pues nada más, esas son como las dudas que quería compartirles. Algunas las van a encontrar y muchas otras también en el libro, pero pues eso, ¿no? Y me da mucho gusto haber venido acá a compartirles eso, sobre todo pues todas las discusiones que se están dando en San Luis Potosí, que a mí me parecen súper, súper interesantes. A mí me gusta mucho San Luis Potosí, se me hace muy bonita, pero no solo desde un punto de vista estético, sino incluso algo que a lo mejor ustedes no se dan cuenta, lo pongo como una reflexión. A mí me cuesta encontrar
farmacias en el centro de San Luis Potosí. ¿Y saben por qué es? Porque todavía no está turistificado. O sea, cuando tú caminas y ves los negocios, son pensados para la gente local, tienda de ropas, un chorro de tiendas de maquillaje, o sea, y hay de repente farmacias y eso, pero como hay en una ciudad farmacias, normalmente como que hay ciertos negocios que se atiborran por el proceso de turistificación. San Luis Potosí tiene turismo, pero yo no noto, al menos digo, no sé, no es un diagnóstico, digamos, metodológicamente correcto, pero me da mucho la impresión de que acá hay muchas bases para defender, prevenir y para construir un modelo de ciudad que quizá en otras ciudades ya es muy tarde, o más bien el proceso para revertir ciertas cosas va a ser más difícil. O sea, me da la impresión de que San Luis Potosí tiene una gran potencialidad en varias cosas, en organización, en varios fenómenos y discusiones que se están dando, pero incluso en eso, que me parece que todavía muchas cosas no están tan agresivas acá. No estoy minimizando los problemas que tienen para nada, pero que creo que eso debería incentivar a que si les preocupa lo que está pasando, piensen que todavía hay mucho más para defender y conservar de lo que a veces parece, ¿no? Y pues muchas gracias y pues les escucho ahora en la parte de preguntas y comentarios. Esto sí es San Luis Potosí, ¿verdad? No, es que yo no he visto esa plaza de toros y una vez, no me acuerdo en qué ciudad, me confundí y puse otra y yo sé como que gracias a Aguascalientes y no sé, el Cerro de la Silla, como que, pero bueno. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, como siempre. Y bueno, abrimos el micrófono para preguntas. ¿Alguien? Hola, Carla. También estuve en la charla de ayer y... Sí, te debo la entrevista, perdón. Sí, ahorita al rato. No, tienes una fila larga de libros por firmar, pero me gusta que la conclusión a la que llegaste es básicamente anarquismo desglosado, ¿no? Es priorizar la autogestión y la organización entre nosotros de las cosas que el Estado no va a hacer. Y justo desde ayer quería preguntarte cómo llegaste al anarquismo, cómo llegó el anarquismo a ti. Me acuerdo de la frase de Flores Magón, la de solo los anarquistas sabremos que somos anarquistas y no lo diremos para no asustar a los imbéciles. Porque, por ejemplo, ayer había un chavo que insistía que si creías que el anarquismo era como una especie de virus que iba a destruir el derecho y como que hay todavía mucho malentendimiento de lo que es el anarquismo y entonces me interesa saber cómo una abogada llegó al anarquismo y cómo fue ese proceso, ¿no? Bueno, a ver, de entrada no lo sé, o sea, yo siempre tuve como cuestionamientos de varias cosas que nunca me hacían claro, como temas que tienen que ver con, siempre tuve mucha intolerancia a esto de las órdenes que no venían con razones, no el sí porque sí, o sea, como que siempre me acuerdo que tenía eso de no, es que si algo va a ser, tiene que tener una razón y tienes que tener no solo la capacidad de ordenarla, sino de explicarla, ¿no? De que tenga sentido, ¿no? Pero luego entré a la carrera de Derecho, también lo comenté ayer, como por accidente, yo iba a estudiar psicología. Desde primero, segundo y secundaria dije voy a ser psicóloga. Y luego cuando llegué ya al tercero de prepa y que me inscribí al examen de psicología allá en la Autónoma. No me acuerdo cuál era el plazo para cambiar de carrera con ese examen, porque el examen era el mismo de Ciencias Sociales. Creo que fue 2 semanas antes, pero el caso es que el último día que tenías para decir, no, lo voy a hacer en la otra, lo hice y me pasé a Derecho porque no sabía qué hacer, crisis personal, los 2 primeros años de la carrera lo odié, pero luego tuve ese proceso que me pude acercar a organizaciones de derechos humanos vinculados al zapatismo, empecé a conocer de la filosofía del EZLN y pues me di cuenta que me resonaba mucho eso, o sea, que me hacía mucho sentido. También me chocaba, ¿no? Porque estudiaba Derecho y estaba viendo, o sea, era como estar en, no sé, como una cosa como en 2 dimensiones, ¿no? Y jugar con ambas, ¿no? Por un lado te ibas con la ONG a ver cosas de casos de pueblos mayas y luego llegabas a tu clase de mercantil y, o sea, era como una cosa así muy...
Y así fui, o sea, como que cuestionando también con el trabajo de defensa de derechos humanos, viendo los límites que tiene el Estado, que muchas cosas no, pues a lo mejor no se necesita tanta intervención, y no por un tema a la Milei, ¿no? De estas babosadas, sino desde una lógica de la libertad de confiar en el apoyo mutuo, ¿no? De pensar en lo colectivo, no para hacer grande a lo individual, sino para hacer grande a lo colectivo. Y luego me pasó una cosa curiosa, que tanto mi bisabuelo como su hermano, yo sabía que, pues por historias familiares, que se metían en problemas con el gobierno. Y siempre me contaban las historias del bisabuelo y su hermano, que tenían unos periódicos, que de hecho uno era cartonista, a mi bisabuelo lo exiliaron a Cuba, estuvo, de hecho mi abuelito, casi toda su infancia la hizo en Cuba por el exilio. Y yo sé que se metían en problemas con el gobierno y todo eso, como, ay, sí, es que eran muy revoltosos y todo eso. Y luego me enteré que ya más grande, ya después de la carrera, que eran anarquistas. Y que incluso los Flores Magón los mencionan en escritos. Hay escritos donde Flores Magón, al menos son como 3 cartas, donde habla de que estaban presos en la cárcel de Yucatán por sus ideales y por defender a los campesinos. Entonces eso como que me dije, ay, pero según yo el anarquismo es, también o sea, no sabía qué era. Y me empecé a meter por la curiosidad de ver la historia pues, de mi familia, y me di cuenta que coincidía con un chorro de cosas y me empezó a hacer sentido. Básicamente es eso. Ok, vamos a dejar yo creo que unos 10 minutitos de preguntas para poder continuar, ¿va? Pero, ay. Ay, muchas gracias por asistir acá, ¿no? O sea, qué gusto verte. Y me pregunto mucho cómo se balancea esto de lo institucional y lo anarco, ¿no? Con lo que acabas de responder. Y también porque yo veo tus videos y digo, son contenidos muy anarco, ¿no? O sea, ¿cómo comparte venir acá, estar en un museo, ¿no? ¿Cómo balanceas en sí aceptar esto y seguir contestando desde acá, ¿no? ¿Cómo comparte querer tener un camino en cualquiera que sea el camino? Yo lo pienso desde los eventos culturales autogestivos y eso me gustaría escucharte. ¿Qué piensas en torno a eso, no? Claro. Gracias. No, o sea, a ver, yo creo que bueno, y no solo yo, ¿no? El anarquismo también tiene que ser materialista. O sea, al final del día hay condiciones materiales que permiten ciertas luchas y que permitan a las personas llegar a ciertas conclusiones. Y creo que también no puedes, creo que algo básico del anarquismo, que eso sí ha sido hasta histórico, es que no parte del hecho de exigirle a las demás personas que compartan el mismo marco teórico para unirse a luchas, ¿no? O sea, creo que cuando las condiciones materiales están generando luchas, están generando procesos de defensa en que la gente se está organizando, pues hay que participar, apoyar y todo eso, ¿no? Aunque no se haga desde una lógica anarquista, obviamente mientras no vaya en contra de ciertos parámetros o ciertas cosas que pueden ser como tus no negociables. Pero pues mientras no existe lo que crees, o sea, lo que sueñas, lo que construyes, pues tienes que apegarte a esa materialidad y también navegarla, o sea, tienes que tomar decisiones, ¿no? Hay cosas que debes decir, esto yo nunca lo voy a hacer, yo no lo acepto. Hay cosas que dices, pues esto, ¿no? O sea, pues aceptas cosas, aceptas no aceptas, no sé, aceptas un libro con una cierta editorial por ciertas razones, pero dices, bueno, esto, pero al mismo tiempo también estoy diciendo que no a otras cosas. O sea, tienes que seleccionar. Yo creo que todo mundo seleccionamos, ¿no? No creo que haya como eso de alguien. O sea, ojalá fuera tan fácil como nada más decir me voy a mi mundito, ¿no? Como, alza la mano los que pueden estar en condición de entender referencias de los Simpsons. Ok. O sea, no es tan fácil como, lo siento, mi planeta me necesita. O sea, ojalá fuera así y ya nos vamos a Narcolandia y ya, ¿no? Ojalá fuera eso.
Pero creo que es navegar y obviamente siempre cuestionándote, o sea, de qué cosas. Hay muchas cosas a las que le he dicho no, cosas a las que le he dicho sí, luego me arrepiento de decir que sí, luego cosas que digo que no y luego ya que pasa digo, pero ¿por qué? O sea, también esto, ¿no? O sea, entonces varía mucho, ¿no? Y por ejemplo, pues acá yo lo que sabía es que íbamos a poder platicar de estos temas, que iba a haber gente que está compartiendo estas intrigas, estas dudas y pues yo creo mucho en los encuentros, eso sí, yo creo mucho en los encuentros. Por eso también lo de los espacios públicos, lo de eventos locales, culturales y todo eso, para mí, gran valor es que luego la gente se va ubicando, va platicando, se va encontrando y de allá luego es cuando surgen las otras cosas, ¿no? Gracias. Gracias, Carla, por tu ponencia. Creo que manejaste conceptos muy claros que nos dejan pensando de aquí en adelante en muchas cosas. Y mi pregunta es, tú que viajas mucho, ¿cómo consideras el estado de salud de los movimientos sociales o de la sociedad organizada en México en una época donde pues hay un régimen que parece ha retomado como una actitud paternalista y por otro lado tenemos pues ideas libertarias y de derecha que nos dicen que lo que debe regir nuestros destinos es el mercado, ¿no? Y no tanto el consenso precisamente entre las personas. Pero tú que viajas, platicas con muchos jóvenes y todo eso, ¿cómo lo ves? ¿Hay esperanza? Ay, qué hermosa pregunta. Sí, o sea, a ver, de entrada, de hecho, justamente en el libro, perdón, la promoción, pero no, porque justamente yo lo que quería también plantear es cómo pensar el derecho entre estos dos extremos que no me parece decir como esta romantización del Estado y la concentración del poder, y el otro decir, no, pues a la mi ley de que el libre mercado y cada quien por su cuenta, ¿no? Que eso lo explora más, sobre todo en el último capítulo. Pero, no, a ver, no sé si conocen una canción que se llama, perdón en mi inglés, The Revolution Will Not Be Televised. La revolución no se televisará. No sé si la conocen. ¿Quién dijo sí? ¿Cómo se llama el cantante? ¿Te acuerdas? ¿Quién? Jill Scott Heron. Búsquenla, es buenísima la canción. De hecho, Molotov luego le hizo un cover en este álbum que hizo de Con Todo Respeto. Pero justamente la letra dice la revolución no se televisará, ¿no? Yo lo que creo y lo que estoy notando es que en México la revolución no se instagrameará, ¿no? O sea, me parece que a veces creemos que no se ve algo porque vemos mucho de lo otro. Yo veo mucha gente que se está organizando y preocupando. O sea, por ejemplo, en Guadalajara hay mucha banda organizada con el tema de vivienda y ciudad. De hecho, a mí me parece que Guadalajara es de los lugares donde los colectivos se han coordinado más. No estoy diciendo que no tengan sus encuentros, desencuentros y todo como pasa en la vida normal, pero sí están muy organizados y han logrado cosas muy interesantes. Han logrado hacer hasta un lenguaje común de lucha. Han visibilizado muchas cosas, han puesto en presión al gobierno en varios momentos. En Aguascalientes, todo lo que está pasando con la Pona, ¿no? Y que no solo la Pona, no solo de que empezaron a destruir la Pona y la gente salió a defender, ¿no? Es que en Aguascalientes está la lucha por el bosque de codos, está la lucha por la Pona, está la lucha, ¿cómo se llama?, por el acceso al agua, está la lucha contra el programa de ordenamiento ecológico que hicieron ahorita, estuvo la lucha, o sea, ya tenían como toda esa movilización y lo de la Pona, para quienes no sepan, entraron a destruir un parque que es como que el Tangamanga, por así decirlo, y la gente salió a defenderlo y se puso contra las máquinas y lograron frenarlo, ¿no? Y hasta ahorita está frenado. Si ves en Yucatán, no salen los medios, pero los pueblos mayas están en red ahorita. Hay muchos pueblos mayas luchando contra la contaminación de los cenotes por parte de las megagranjas porcícolas, bovinas, y están haciendo red. O sea, de que hay reuniones en las cuales van delegados de distintos pueblos mayas a compartir y todo, y están haciendo una movilización muy interesante. Han logrado cerrar varias megagranjas. De Quequén, que es una empresa, no sé cuál sería el equivalente, pero es que Quequén es de las empresas más poderosas de la península. También en Ciudad de México hay mucho movimiento, mucha movilización de varios barrios, de varias zonas. En Monterrey, la gente de Un Río en el Río, que tengo además
la fortuna de que amigas y amigos son de allá, de un río en río, que es este colectivo que está defendiendo el río Santa Catarina, que le paró al gobernador un viaducto. Detuvieron un viaducto que era de las obras del gobernador y ahorita siguen luchando para que no se reactive esa construcción. Detuvieron un viaducto, o sea que habían muchos intereses económicos, ¿no? Y entre otras luchas que se está haciendo, la del tarifazo, que estamos allá en Monterrey también. O sea, no, al contrario, yo veo que la gente de Baja California Sur están haciendo unas cosas impresionantes, ¿no? Con el Palmar, con todo esto del gasoducto que quieren hacer. O sea, la bandita de Baja California Sur está muy organizada y están haciendo cosas impresionantes. O sea, en Todos Santos, ahorita que iban a hacer toda esta, ¿cómo se llama? Bueno, están haciendo todo este complejo inmobiliario que está destruyendo el oasis del Palmar. Todos Santos es un pueblo chico y mucha banda de La Paz y de otros pueblos fueron a la marcha en Todos Santos a apoyarles. Entonces mi respuesta es sí, yo sí creo que hay esperanza. Y por supuesto acá la Ley Santi y otros movimientos. Solo para comentar, se hacen 3 preguntas seguidas y al final ya se responden las 3 preguntas, por favor. Sí, yo vi que no se movía tu voz, ¿sí? Buenas noches, gracias Carla por tu ponencia, estuvo muy bien. Quería preguntarte si puedes mencionar algunos autores que hablen sobre anarquismo y o urbanismo que nos puedas recomendar para pues adentrarnos un poquito más en el tema, que tú creas que están ad hoc o por lo menos relacionados con la situación actual de México. Híjole, es que... bueno, sí. ¿Otra pregunta? Oye, bueno, no. Perdón. ¿Cómo la población, por ejemplo, cuando una población se quiere oponer a cosas así como lo que nos comentaste que está pasando, bueno, que pasó con este parque en Monterrey, ¿cómo pueden tener acceso o cuál es la vía para obtener ¿cómo se dice? Asesoría jurídica? Luego también cuando el lenguaje jurídico es también bastante prohibitivo, o sea, son términos que pues, nosotros como personas de a pie no entendemos. Y tengo un ejemplo. Un ejemplo, yo soy de un rancho y allá en este rancho hay un pozo, allá no hay como una organización, por ejemplo aquí en Terapas, que es como la organización que provee los servicios de agua y drenaje al municipio, sino que más bien allá el pozo es de la comunidad y lo que se paga de agua es realmente lo que consume el pozo de electricidad. Nada más que la red de distribución de agua ya es muy vieja. Y yo le pregunto a mamá, ¿por qué no le piden ayuda, no sé, al gobierno municipal? Y dice, lo que pasa es que no confiamos en gobierno municipal porque luego ellos van a querer, porque me comentaba que ya ha pasado que gobierno municipal, sí les ayudamos, pero nos vamos a apropiar del pozo, ¿no? Y ellos tienen miedo de que vayan a ceder derechos a qué sé yo, por ejemplo, por ahí hay plantaciones donde plantan, por ejemplo, chile, que luego se vende y cosas así, ¿no? Es la pregunta. Sí. Hola. Bueno, antes que nada, pues de verdad muchas gracias por estar. De verdad es muy inspirador escucharte. Y pues me gustaría preguntar, aquí en San Luis, con la gente que he convivido o en donde he estado, sé que hay muchos impulsos, muchas ganas de organizarse, ¿no? Que todo el tiempo estamos impulsando a juntarnos, dialogar, crear arte, la comunidad nos es muy importante. Sin embargo, en el transcurso y también la búsqueda de horizontalidad y toda esta cuestión que ya se manifiesta cuando ya estás intentando hacerlo, pues luego suele ser complicada en el sentido de la organización y de la energía que se necesita para realmente organizarse y concretar algo, ¿no?
Entonces, a mí me gustaría preguntar qué tips, sugerencias, manuales o qué recomendarías para de verdad hacer un ejercicio comunitario sólido y que tenga una salida pues chida, ¿no? Porque el impulso está, las ganas, el deseo y mucha información de todos lados, ¿no? Pero a la hora de la hora, intentar organizarnos todos, sobre todo porque no te organizas entre dos personas, ¿no? Ni necesitas energía para mover, convocar, sostener, ¿no? Que el deseo, la energía se mantenga y que realmente se concreta, y por lo regular la energía sube porque hay una motivación y después se disuelve hasta que los que siempre están ahí siempre son uno o dos, ¿no? Que entienden la importancia o la necesidad porque entienden el objetivo último, ¿no? Pero siempre hay que estar informando a los demás o siempre hay que estarnos moviendo para que todos tengamos la misma información y no siempre todos tienen la misma energía o incluso la vida diaria, ¿no? Sus ocupaciones y demás. Entonces, siento que creo que a mí me sería muy útil, por lo menos, saber que hay estrategias para podernos organizar de una manera más eficiente, ¿no? O más sólida, no sé, o que pueda permanecer a través del tiempo, ¿no? Y que no solo se quede en el deseo y el impulso el primero que siempre surge, ¿no? Ahí está. A ver, autores. A ver, es que son dos cosas. Te iba a contestar una cosa, pero luego como que dijiste, anarquismo, urbanismo. Y dije, fuiste tú, ¿no? Y dije, ok, respuesta. Y luego dijiste, en México, y me desbalanceaste. A ver, lo que pasa es que creo que así como, si hay escritos sobre anarquismo y urbanismo, que son recientes, no he visto. Sí creo mucho que, o sea, a ver, esta distinción entre, que algunos le llaman entre anarquistas y personas con ideas anárquicas, ¿no? O algunos dicen anarquismo, otros libertarios, no en el sentido de Milei, ¿no? Por ejemplo, Carlos Taibo habla de anarquistas y libertarios, pero que es esta distinción entre personas que se mueven por las filosofías bases del anarquismo, pero que no se autodenominan anarquistas, por ejemplo, el ZLN, ¿no? Y que el anarquismo es más, de hecho yo lo veo así, yo creo que el anarquismo es la forma en que gente de Europa le puso nombre a cosas que les eran muy ajenas ya por el estilo de vida urbano capitalista, pero que veían que era importante reivindicar y rescatar. Entonces, para mí, que yo no soy indígena, que crecí en un entorno urbano, etcétera, el anarquismo me hace sentido porque apela a cosas con las que el sistema, lógica, cultura en la que nací son contrarias, ¿no? Pero no así, por ejemplo, Yasnaya Aguilar, ¿no? Ella no se autodenomina anarquista, pero tú la lees y es un referente de las ideas anárquicas en México, ¿no? Y es lingüista, pero cuando te habla de la lengua habla del territorio y termina hablando del Estado, y al hablar del territorio también terminas reflexionando de la gestión de las ciudades, terminas reflexionando de otras cosas, ¿no? O sea, bueno, es que yo adoro a Yasnaya, ¿no? Pero también, por ejemplo, por decirte algo y no dejarte, o sea, te diría Yasnaya, pero algo más enfocado quizá a urbanismo, pero sí es más como norte global, es Murray Bookchin, pero es que es un autor que a mí sí me... Bueno, o Abdullah Öcalan. Abdullah Öcalan, que también es de la línea de Murray Bookchin, ¿no? Que por cierto sigue preso ahorita en Turquía, injustamente como preso político, pero que justamente él lo que hizo fue reflexionar de todo esto, sí posicionándose como anarquista, pero desde el Kurdistán, desde qué es esto para el pueblo kurdo, no para Occidente. Y a mí me parece que algo interesante de Abdullah Öcalan es que hace ese ejercicio de pensar estas ideas, pero no bajándolas, sino pensándolas desde el Kurdistán. Y que eso sí me deja pensando, bueno, ¿cómo sería ese ejercicio desde Monterrey, por ejemplo, ¿no? Entonces, por allá te recomendaría eso. Y luego, ¿cómo se llama? Sí, voy rapidísimo. La pregunta de... sí, lo de lo jurídico, sí. A ver, justamente es complejo porque justamente el problema, bueno, no el problema, hay un chorro de problemas con el derecho y los abogados, es que la asesoría cuesta. Por eso, una de las grandes críticas que yo hice a la reforma judicial fue porque nadie está hablando de que la justicia cuesta.
O sea, perdón, pero a la persona habitante de la calle que esté por acá a 2 cuadras, ¿qué le importa que van a haber elecciones el 1 de junio si sabe que cuando le hagan algo no va a poder pagarse un abogado? O sea, para mí, una reforma judicial tendría que pensarse en cómo es el camino de la persona más jodida de este país al acceder a la justicia. O sea, es pintar ese caminito, ¿no? Y luego, pero no toda la discusión empezó con la Suprema Corte. La mayoría de los casos no llegan a la Suprema Corte. ¿Por qué le damos tanta importancia a la Suprema Corte? O sea, a mí lo que me preocupa es qué pasa cuando llegas a la Fiscalía. ¿Qué pasa cuando vas a denunciar acoso a la Fiscalía y te ponen a contar tu situación con otras personas y que lo repitas? Y, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Y eso, ¿no? Y hasta eso, ¿no? O sea, viene con toda una lógica muy occidental, muy en contra de los pueblos originarios, de los pueblos americanos. Incluso hay una presunción muchas veces de que, pues si es de algún pueblo originario, pues o tú eres el culpable o no. O sea, hay toda una cuestión allá que me preocupa más que el ponerme a votar por ministros y ministras de la Suprema Corte cuando la aplastante mayoría de los casos no llegan allá. O sea, no pensamos en la justicia desde las personas más jodidas. Estamos hablando sigues hablando de aristocracia. O sea, es una reforma de nombramientos, ¿no? O sea, qué bien que les quiten privilegios, por supuesto. También habían privilegios que son innegables en la Suprema Corte, esas cosas absurdas, pero me parece más prioritario eso. Justamente yo por eso, justamente hablando en el tema esto de la otra pregunta que me decían, yo personalmente, la decisión que tomé hace varios años es no cobrar mis juicios. O sea, decidí, o sea, no llevar eso porque me parece, respeto, hay gente muy dedicada y abogados de izquierda que cobran sus juicios de manera justa y sí hay ciertos mecanismos para cobrar de manera justa, accesible, etcétera. Pero yo personalmente dije, no, es que esto no puede costarle a alguien. O sea, no puede ser que si ya te está jodiendo la vida del gobierno o un particular, aparte tengas que, ¿no? O sea, tengas que pagarle a alguien, ¿no? Y que el acompañamiento que te hagas en un negocio, no sé, yo personalmente eso pensé, pero sí es complicado. Sí es complicado, por eso también son importantes cosas como las clínicas, por ejemplo, que las universidades tengan clínicas donde no cobran, los alumnas aprenden, pero al mismo tiempo aprenden topándose con la realidad y con un espíritu crítico, entre otros mecanismos que sí hay, ¿no? Pero sí es complicado. Y la última pregunta que hicieron, mira, la respuesta es no sé, porque no creo que hay fórmulas, creo que hay experiencias. O sea, no soy yo quien para decirte, no, pues no conozco tu contexto, ni en qué está, ni qué ha pasado y todo eso. Sería como muy pedante y no. O sea, lo que te puedo compartir es, desde el colectivo en el que yo estoy, es algo que hemos ido aprendiendo. O sea, la colectividad suena muy bonita, pero es coser, es paciencia, es verlo con delicadeza, es entender por qué no te salió ese giro y cómo si sale el giro o darte cuenta que por acá no va a salir lo que quieres hacer, entonces reformular. Y pues eso, de hecho, y justamente entender los procesos de cada quien y todo eso. De hecho, para que ponerte un ejemplo, ahorita están en asamblea de mi colectivo, ¿no? O sea, que yo no pude ir, pero ese es como que vas entendiendo, dejas las cosas que tienes que hacer, ¿no? O sea, dejas todo listo, haces tu parte, vas viendo, estoy al pendiente de eso. Y es complejo porque hay discusiones, no tenemos los mismos tiempos. De hecho, por eso yo creo mucho en las luchas contra el tarifazo en Monterrey, por ejemplo, por las 40 horas, la ley Santi. ¿Y por qué? Porque tienen que ver con la desigualdad de tiempo. Porque lo primero que necesitamos para colectivizarnos es el tiempo, y si el transporte público está mal, si no puedes usar tu bici porque te cuesta la vida, si además el tema de las jornadas y todo eso, incluso una persona que quería incluirse en nuestro colectivo me comentó que no podía porque él terminaba de trabajar creo que a las 10 de la noche y de allá tomar el transporte hasta su casa. O sea, una cosa así, de qué miseria es esta, ¿no? Entonces, claro, o sea, entonces la desigualdad del tiempo nos afecta en eso, ¿no? Y entender los procesos. Algo que sí te puedo compartir que para mí ha sido como muy importante aprender es entender que si estás en colectivo, vas a organizar un colectivo, significa que te puedes apoyar en los demás, ¿no? O sea, muchas veces se cree que la colectividad es esto del valor y ser valientes y organizarse y todo eso. Y no, la verdad es que todos somos una bola de culeros y todos tenemos momentos donde no podemos por tiempo, por cuidados de la casa y todo eso. Pero el cómo conciliar para decir,
yo ahorita no puedo porque tengo que atender esto, tú hazme, pues, ¿no? Como apóyame en eso, pero en lo otro va a ser al revés, ¿no? Y que el colectivo tenga vida propia, que no dependa de personalidades, que eso en la experiencia nos ha surgido mucho, que eso lo hemos platicado mucho, que creo que algo que hemos logrado muy bien es que es un colectivo donde no hay como esta idea de, más que pensar, la horizontalidad no se decreta, ¿no? Sino que sí hay como esta lógica de que apelamos mucho al sentimiento y no al tema de que alguien pueda tomar una decisión sobre los demás, ¿no? O sea, evidentemente hay personas que hablan más que otras, con más iniciativa que otras, pero que el resto del colectivo tenga la capacidad de mandar a la chingada a esa persona que habla mucho o participa mucho cuando algo no parezca, ¿no? Y sobre todo también recordar que los colectivos tienen que ser comunidad. O sea, también perdón, pero la verdad es que sí, tenemos nuestras organizaciones, hacemos nuestras actividades y todo, y también nos vamos de peda, porque si no hay cariño, si no hay eso, no es un partido, no es una empresa, es un colectivo y tiene que haber amistad también, tiene que también, y en ese sentido, si son 2, 3, 4, 5, no importa, mejor 5 que tengan esa unión a 100 que no, lo único que compartan es los metros cúbicos en los que se sientan, ¿no? Pero lo que te estoy compartiendo, a lo mejor no estoy diciendo nada que apele a lo que estás refiriendo, pero es que es eso, creo que es descubrir y preguntar los procesos personales, no hay manual. Pues muchas gracias. Ay, me voy a poner de este lado. Muchas gracias por todo, Carla. La verdad es que nos vamos con muchas preguntas y con mucho aprendizaje también. Gracias por tu tiempo, gracias por escucharnos y pues siempre un honor escucharte también. Entonces, bueno, de parte del foro Platicar, Imaginar y Hacer Ciudad, te queremos hacer un pequeño agradecimiento con estos pequeños regalitos que ojalá te gusten. La playera, la bolsita y una libreta. Muchas gracias. Y muchas gracias a todas las personas que están involucradas en la organización de todo esto, al compa acá en el sonido y en el audio y todo, acá también el compa de la cámara que nos recordó. ¿Cómo se llama el cantante? Perdón, usted que sí se acordó. Jill Scott Aaron, escúchenla, la revolución no se televisará. Y pues a todas las personas acá que han participado, que han hecho todo esto posible, a la gente del staff y pues todo eso, ¿no? Entonces muchas gracias y a ustedes. Si quieres, sí. Con el libro. Sí. Con el libro para que... ¿Tienes? Y luego si quieren para acá. Pues a ver, una selfie. Bueno, ahorita se le dejan una para tomarles una de Ok. Ahí viene. Pero no quiero estar. ¿El proyector se puede apagar? ¿El proyector? Ah. Gracias. Ahí se las voltea. Gracias. Vamos a continuar ahorita con el programa y terminando, porque va a ser la clausura nada más del evento, seguimos con la firma de libros. Sí. Vamos a proceder de una manera rápida a lo que es la premiación del concurso de fotografía.
Por aquí, si ustedes recuerdan, se hizo esta convocatoria como parte de nuestras actividades. Quiero comentarles que estuvimos muy satisfechos con la respuesta debido a que pues fue muy corto el plazo en que les dimos para que participaran y aún así hubo 20 y tantas fotografías. Tuve un muy buen jurado, estuvo participando un artista, 3 coordinadores de la carrera de arte contemporáneo y otros compañeros de la Academia del Hábitat que fueron parte del jurado. Y con esa participación pudieron elegir para las diferentes categorías algunos de los elementos. Entonces, quisiera que estuvieran por aquí cerca algunas de las personas. Vamos a empezar la premiación por categoría. ¿Sí? La categoría de entornos urbanos fue una categoría en la que aceptamos fotografías que retrataran calles, edificios, infraestructura y se definieran parte de la esencia de San Luis Potosí. Entonces, si están por aquí los fotógrafos premiados que ya les habíamos invitado a que pasaran, ahorita que pongamos las fotos, me gustaría que pasaran al frente. Entonces, si quieres pasar las fotos. Esta es la primera categoría y si está por aquí con nosotros Jorge Alonso Delgado, si pudiera pasar por aquí con nosotros. Hola, muy bien. Entonces, Jorge, pues felicidades. A ver. ¿Está con nosotros Aarón Colunga? Muy bien, adelante. Bueno, pues felicidades. Tu fotografía estuvo muy bonita. Tuvo el segundo lugar. Muchas felicidades. Y si anda por aquí Vania. Muchas felicidades, Vania. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por haber participado. Vamos a proceder a la siguiente categoría, dinámicas comunitarias. En esta categoría, los jueces encontraron que algunas de las fotografías no representaban totalmente la categoría y se dio solamente un primer lugar. Las imágenes que están viendo aquí, también de José Carmen López Hernández, y anda por aquí. Muy bien, muchas gracias. Siguiente categoría, situaciones de vida. En esta encontramos unas fotos bien tiernas. La verdad es que estuvo muy bonito verlas. Yo no fui parte del comité, pero cuando estuve viendo por ahí las fotos, y les invito, antes de pasar a la última etapa, a que realmente nos den un poquito más de su tiempo. En fechas próximas vamos a ver cómo vamos a darles espacio para que vean toda la colección de fotografías que nos hicieron llegar, porque creo que es una forma muy interesante de cómo se ve la ciudad. Por eso el título del concurso, ¿verdad? Miradas de la ciudad. Entonces, para esta categoría, si quieres pasar las fotos, tuvimos nada más 2 fotografías ganadoras. Y pues tenemos a los mismos fotógrafos. Por aquí tenemos a José Carmen, si quieres pasar, por felicidades. Felicidades. Gracias. Y Aarón, por ahí.
Ok. Bueno, vamos a hacer así. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad de presentar estas. Ya tendrán oportunidad también de verlas completas. Son muy bonitas fotografías. Bien, para seguir con el programa vamos a pedirle a las autoridades que nos acompañan, que en un par de minutitos venimos y va a ser la clausura del evento, ¿sí? Y hay algunos avisos. Bueno, ahí déjalo. Bueno, que... Pues sí, bueno, vamos a esperar a que venga la directora. Aquí ya está con nosotros. Vamos a simplemente dar fin a este magno evento que es el Foro Platicar, Imaginar, Hacer Ciudad. De mano y agradeciendo a las autoridades. Les cedo la palabra. Bueno, para esta segunda emisión del foro tuvimos, como siempre, la mano amiga y sobre todo pues el apoyo total de la universidad. En esta ocasión nos acompaña la maestra Rosa María Reyes, que es la directora de la Facultad del Hábitat, para poder cerrar este evento. Y no sé, por ahí andaba también alguien más, Margarita, si nos quieres acompañar, por favor, la maestra Margarita Ávila Ochoa, que es la secretaria académica de la facultad. Y bueno, como parte de este presidium también invitamos a la doctora Ruth Verónica Martínez Loera, que aun cuando no estaba como parte del grupo original en esta ocasión, fue una mano muy fuerte para que esto se lograra y le damos las gracias porque nos está acompañando. Y bueno, los que estamos aquí también es Carla, que ha sido parte de esta idea desde inicial, Carla Martel, y Fernando, que nos acompaña. Entonces, no sé si quieras decir unas palabras, después te pasamos el micrófono. Sí, yo preparé unas pequeñas palabras para dar conclusión a este foro. Escribí una carta a todos los asistentes que básicamente dice esto. Nos vamos muy contentos de lo que sucedió aquí. Fue un honor aprender y compartir con ustedes este espacio en el que platicamos de la ciudad. El conocimiento que hemos intercambiado y la experiencia que hemos compartido, sin duda nos marcará para imaginar a la ciudad de muchas formas. Creemos que nos vamos con una visión diferente y más amplia de lo que es y puede ser nuestra ciudad. Espero que se hayan plantado sueños e ideas de la ciudad en la que deseamos habitar. Que sepan que la manera en que vivimos realmente puede cambiar y que lograr materializar estas ideas solo dependerá de nosotros. Si deciden adoptar este compromiso moral de ser actores de ese espacio en el que habitan, no tengan duda de que es muy probable que también adquieran una gran satisfacción al identificarse en él, sumado a la gran probabilidad de aumentar su calidad de vida si fueron diligentes. Que sepan muy bien que no están solos, que esto no acaba aquí, esto apenas empieza. Por ahora es momento de vislumbrar un cielo nuevo, despejado, para condensar nuevas ideas y encontrar nuevo suelo fértil para labrar y crecer nuestras iniciativas. Nos volveremos a encontrar, si así lo deciden, en este espacio que nos conecta a todos, nuestra ciudad. Gracias. ¿Ya platicó? A ver, Carlita. ¿No quiere hablar Carla? Pues no estaba preparada, pero pues la verdad es que nada, no me queda más que agradecer porque de verdad estos encuentros que tenemos cada vez me convencen de que estamos haciendo algo bien, de que sí hay más personas pensando igual, de que sí hay más personas queriendo hacer cosas. Y estoy feliz también de poder conectar con personas en estos espacios
y creo que me siento identificada con todos cuando platico y me siento igual de emocionada. Gracias por compartir, gracias por dejarme también a mí en lo personal aprender de ustedes. Estoy segura que todos y todas nos llevamos algo de aquí y sigamos haciendo la ciudad y construyendo la ciudad que queremos habitar. Gracias. Bueno, igualmente no es una cosa preparada, pero algo que sí siento y es darle un agradecimiento muy fuerte a este equipo que hace posible este evento. Sinceramente, todos lo han hecho de una manera totalmente desinteresada y con dedicación al 100%. Entonces, eso es un aplauso. Quisiera que le dieran a todo mi staff, a la gente que nos ayudó allá en cámaras, que hicimos un reto que fue propiciado por el mismo evento de hace 2 años, donde nos pidieron que el evento se hiciera en el centro histórico. Y entonces hicimos este reto y creo que fue una bonita experiencia manejarlo de esta manera. Encontramos apoyo, pues ustedes vieron, en muchas instituciones y quiero darles las gracias también a ellos porque nos permitieron poner ahí una partecita de estas ideas. Y por otro lado, pues también darle las gracias a todos ustedes porque nos siguen en nuestros medios de comunicación y porque están aquí, a pesar de que bajó la temperatura, están aquí con nosotros y darles las gracias y esperemos que pues nos puedan seguir aportando todas sus ideas para poder ayudarlos a construir, ayudarnos todos a construir una mejor ciudad. Entonces, con esto, pues, darles un aplauso a todo mi staff, por favor. ¿Tienes ahora? ¿Tienes ahora? Para ver a qué hora cerramos la inauguración. Bien, pues no me queda más que, igual que Fernando, que Alma, agradecer su presencia, agradecer su pasión con la que han estado manejando este evento, estas nuevas ideas, estos diálogos que han tenido. Me da mucho gusto. Recordemos que, bueno, pues hacer una mejor ciudad depende de todos, pero en especial de ustedes, jóvenes que todavía tienen mucho por andar y mucho por renovar dentro de nuestra ciudad. Siendo las 9:05:02, damos por clausurada el foro Platicar, Imaginar y Hacer Ciudad y nos vemos en el próximo, por supuesto que sí. Muchas gracias. Pues continuamos. Carla, como tú te sientas también más cómoda, sé que hay mucha gente que quiere platicar contigo, igual simplemente no la agobien mucho, pero bueno, ahí había unos papelitos que estaban como en orden.